Buenas tardes y bienvenidos todos a una nueva sesión de los cursos de verano de Bureau Veritas Centro Universitario. Hoy contamos con la presencia de Guillermo Ruiz-Blay, que es abogado, especialista en compliance y profesor universitario. Y nos va a hablar precisamente de este tema que está tan de actualidad y esta palabra que tanto se oye como es el compliance, para indicarnos qué temas tienen que cumplir las empresas y a qué se tienen que adaptar con esta nueva regulación penal que ha habido. Así que sin más preámbulos le doy la palabra a Guillermo. Muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad que, en primer lugar, agradecer a Bureau Veritas la oportunidad de compartir esta sesión con vosotros y con vuestros alumnos y explicar un poco cuál va a ser el contenido de la ponencia. La idea es que demos unas nociones generales y un acercamiento básico al tema de moda, efectivamente, que es el compliance, y que podamos ahondar un poco en qué ha sido o cuáles han sido los elementos regulatorios de este ámbito en el derecho penal. Creo que la parte más relevante pueden ser luego preguntas, intervenciones que hagamos o que tengan los alumnos, pero bueno, en cualquier caso intentaremos cubrir mucho terreno en poco espacio de tiempo, así que yo prometo que en 15-20 minutos habré terminado. Para la primera pregunta que evidentemente surge y que hay que responder es ¿qué es el compliance? Evidentemente compliance es una palabra inglesa, pero al final viene a expresar el resultado de que una organización está cumpliendo con sus obligaciones y que está cumpliendo con sus obligaciones en un sentido amplio, porque responsabilidades de compliance hay en todos los terrenos, no solo en el ámbito penal, que puede ser que es la ponencia de hoy, también en temas de terrorismo, de blanqueo de capitales, en el ámbito tributario, de seguridad laboral, de protección de datos. Es, como digo, una palabra que recoge el que una empresa, un ente jurídico está cumpliendo con sus obligaciones. Ese cumplimiento permite calificar a esa empresa como de buen ciudadano corporativo, una expresión tremendamente americana, inglesa, pero buen ciudadano corporativo, a esas organizaciones que presentan una cultura de cumplimiento. Y remarco esas dos cosas, tanto la cultura como el buen ciudadano corporativo. Y sean estas organizaciones del tipo que sean, porque al final compliance lo que busca es que todas las organizaciones tengan esa cultura integrada en ellas y lleven a cabo una actuación ética y se autorregulen para que no sea el Estado quien deba acudir a esos entes a castigarles, ¿no?, con la pena del ilícito penal. De hecho, uno de los planteamientos que da origen a todo este tema de compliance penal es la percepción de que las estructuras corporativas son un foco de delincuencia. Esto para mí es completamente erróneo, o sea, es verdad y es real que gran parte de la delincuencia económica, en su inmensa mayoría, más del 85%, se produce en el ámbito de organizaciones comerciales, de empresas de toda índole, pero la realidad no es que la constitución de una sociedad sea un foco o que un grupo de empresas sea un foco de delincuencia. Son instrumentos a veces y en otras ocasiones, por las actuaciones de las personas físicas integradas en ellas, llevan a cabo actuaciones ilícitas o al menos sancionables desde la perspectiva administrativa, tributaria o lo que fuere. Pero no me parece que esa afirmación sea del todo correcta. La realidad es que bien por ese pensamiento o bien por la necesidad de las organizaciones internacionales de poner un cierto orden, aquí podemos contar un pequeño chascarrillo, es que gran parte del impulso que se está dando ahora mismo a todas las políticas de cumplimiento normativo en Europa viene un poco impulsado por dos olas. Una, que desde luego viene de Estados Unidos, es evidente, que está presente con muchísima fuerza en organizaciones internacionales como la OCDE o incluso Naciones Unidas, que también han dado consejos en estos temas, e impulsa un poco este tipo de cumplimiento porque está harto de que sus empresas que acuden a concursos internacionales de licitación de una carretera en el Congo o de un gasoducto en mitad de un país petrolífero, se queden fuera de esos concursos y no los consigan porque un listo ha conocido al primo del ministro que otorgaba el concurso y le ha sobornado, ¿no? Claro, Estados Unidos tiene una ley que penaliza con penas de cárcel la corrupción en los negocios extranjeros, mientras que muchos de los países de Europa, por no decir la práctica mayoría o la inmensa totalidad de ellos, no lo tenían. Salvo Inglaterra con su Anti-Bribery Act, que sí que vigilaba un poco el funcionamiento de sus empresarios en el extranjero. Esa es la ola anglosajona, pero también la propia Unión Europea, desde la perspectiva de que el presupuesto europeo, las cuentas de la Unión Europea se veían perjudicadas por actuaciones corruptas
de determinadas empresas o particulares en los Estados miembros, se veía un poco en la obligación de empujar a los Estados miembros a legislar en el ámbito penal, ¿no? Ese ámbito penal que había quedado fuera de la influencia de la Unión Europea por decisión propia, porque evidentemente es un ámbito de soberanía total y absoluta de cada país miembro, pues la Unión Europea intenta empujar un poco en esa línea para protegerse. Porque al final lo que la Unión Europea tiene y tenía es dinero para distribuir entre países o bien para recaudarlo. Entonces, si ese fondo se ve vulnerado por la actuación corrupta o ilícita de determinados particulares o empresas, pues habría que actuar contra ellos. En esas dos corrientes nos vemos imbuidos y en la obligación, y así lo recoge la exposición de motivos de la reforma de 2015, que dice que efectivamente había que dar cumplimiento a toda esta normativa internacional y modificar nuestra legislación, que es lo que ha sucedido con grandes cambios desde que se aprobó el Código Penal 95, porque llevamos veintitantas reformas en 10 años, en menos de 20 años, vamos, más reformas que años hemos tenido, ha sido tremendo. Bueno, porque unos lo llaman así muy finamente Estado-legislación o legislación motorizada y otros menos finamente lo llamamos lo de estos últimos años de una diarrea legislativa, ¿no? Eso es una cosa tremenda. Bueno, que precisamente provoca que ahora mismo esa legislación motorizada, vamos a decirlo finamente, provoca que sobre las empresas hayan recaído una barbaridad de obligaciones que no son fáciles de gestionar. Entonces, ¿por qué hablábamos de cultura? Decía yo que resaltaba lo de cultura. Porque la normativa que ahora mismo tenemos no establece grandes elementos concretos ni el detalle de cómo ha de ser ese compliance, sino que más bien establece las grandes líneas de lo que ha de ser. Cómo ha de integrarse en la empresa esos valores éticos, que en realidad se plantea como una ventaja competitiva y se pretende que sea la clave del éxito de la misma en el medio plazo. Desde luego, la función de compliance no puede integrarse, y eso se dice muy claramente en todos los ámbitos, en el departamento jurídico clásico de la empresa. ¿Por qué? Porque el departamento jurídico va a prestar una asesoría no neutral, sino de parte a la empresa, mientras que la asesoría de compliance tiene que ser absolutamente neutral, tiene que detectar debilidades, posibles riesgos reputacionales y económicos para la empresa y ponerlos de manifiesto para que se corrijan. Entonces, en ese funcionamiento necesitaremos una persona que sea completamente independiente y neutral con respecto a la compañía, no evidentemente como un cuerpo extraño, pero sí que maneje un cierto ámbito de neutralidad e independencia, que pueda crear esa cultura de integridad, de transparencia y de cumplimiento normativo para el éxito de esa organización, y que implicará no solo a los trabajadores, sino también a la alta dirección, porque realmente han de estar involucrados los dos, tanto la alta dirección y los trabajadores, por las razones que luego veremos más adelante. Bien, dicho un poco qué es el compliance, podemos aproximarnos a qué normas hay de compliance, qué engloba el compliance, qué tenemos que cumplir. Aquí nos metemos ya en términos ingleses completamente, ¿no? En primer lugar, tenemos las directrices de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE tiene principios rectores en derechos humanos, en empleo, en corrupción, en medio ambiente. Es una de esas organizaciones internacionales del mundo anglosajón que ha promovido este tipo de cumplimientos normativos, ¿no? de protocolos, de manuales de cumplimiento normativo. Entonces aquí distinguimos dos normas, las que son hard law, normas de obligado cumplimiento, y soft law, normas que son más bien sugerencias. Junto a la OCDE hay otra organización que se llama COSO, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, que la integran 5 organismos norteamericanos dedicados más bien a la contabilidad, la auditoría, bien, y que proponen 5 puntos esenciales de control interno, que son que exista un ambiente de control, es decir, que el trabajador sienta que efectivamente lo que él hace tiene una vigilancia y un control, que hay una evaluación de riesgos, que hay actividades de control, que hay una información y una comunicación bidireccional entre los trabajadores y la dirección, y hay una supervisión de todo lo que se hace. Junto a estos dos, COSO y OCDE, están las normas las normas ISO y UNE, ¿no? Organización Internacional para la Estandarización. No es sencillo, porque por las peculiaridades del compliance, encontrar una norma que estandarice todas las obligaciones de cumplimiento que tiene una empresa. ¿Por qué? Pues porque dependerá del tamaño de la empresa, dependerá del sector en que se mueva y dependerá del número de trabajadores, de la forma de organización interna. Depende de tantos factores que estandarizarlo no es sencillo. De hecho, las normas de estandarización que existen buscan más bien facilitar principios de actuación a las empresas, precisamente para que sirva
a todos los niveles, para que no solo sea para grandes empresas cotizadas o para pequeñas empresas, no, unos principios que sirvan para todos y que de esta manera promuevan una mejora continua de sus sistemas de compliance, tengan a su disposición definiciones de qué es cada cosa, qué es alta dirección, qué es un compliance officer, cuáles son sus funciones, distinguir los roles precisamente del compliance officer, de la alta dirección de los trabajadores y regular que efectivamente se lleva a cabo una evaluación continua. Junto a estas normas internacionales hay también códigos de buen gobierno y códigos de buenas prácticas tributarias, que serían los dos últimos elementos y más relevantes en este ámbito. Los códigos de buen gobierno fueron aprobados en 2006 en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que los propuso con un contenido absolutamente voluntario para las empresas cotizadas. En 2015 se aprobó un nuevo código, pero al final tiene el mismo principio. ¿Cuál es el principio? Muy fácil. Que tú, empresa cotizada, o cumples o me explicas por qué no cumples. Es decir, aquí te facilito una serie de recomendaciones y cosas que yo creo que debes cumplir, pero si tú no las vas a cumplir, explícame por qué en tu memoria de fin de año, ¿no? Junto con las cuentas anuales y demás. En la reforma de 2015, ese principio de cumplir o explicar por qué no se cumple viene también aderezado con una serie de desarrollos del principio de lealtad de los administradores hacia los socios, de principios relacionados con la transparencia y de recomendaciones relativas a otros campos como el funcionamiento de la Junta General, del Consejo, de la responsabilidad social corporativa. Bueno, con esto he puesto de manifiesto que son varias las normas que desde luego implican o que se implican en este cumplimiento normativo. No las he dado todas y ya parece como agobiante en el sentido de que son muchas normas internacionales para empresas nacionales que dicen ¿qué tengo que hacer? ¿Quién se encarga de esto? Ahí tenemos una figura que es la del Compliance Officer, el oficial de cumplimiento, o el Chief Compliance Officer, cuya misión es evitar daños reputacionales y económicos, como he dicho antes. Su papel ha de ser neutral e independiente. Ya lo he dicho, no es un bicho extraño, pero ha de tener independencia del Consejo de Administración o del administrador único de la empresa, o de los administradores mancomunados, solidarios que corresponda. Ha de tener formación jurídica y ha de conocer el sector en el que se mueve la empresa. Desde luego es muy recomendable y prácticamente obligatorio que sea una persona íntegra. Es decir, que lo mínimo de lo mínimo es que no tenga antecedentes penales. Pero desde luego debería ser una persona reconocida con un comportamiento recto y con un comportamiento ético. Sería lo ideal. También es necesario que tenga una retribución económica acorde con su cargo, porque eso redunda en su independencia. Si no tuviera esa independencia económica no podría, ¿no? Y junto a él, trabajadores y directivos también tendrán un papel relevante en el desarrollo de los manuales de cumplimientos. Bueno, esto sería el marco de lo que es el marco propiamente dicho de compliance. Vamos a pasarnos a compliance penal. ¿Qué ha sucedido para que en España rija ahora mismo unas necesidades, una obligación de llevar a cabo un cumplimiento normativo de ámbito penal? No es nada sencillo. Bueno, o más bien es sencillo de explicar, pero no es sencillo de implementar para las empresas. ¿Con qué herramientas contamos? Pues contamos con muy pocas. Con el Código Penal y sus múltiples reformas, sobre todo las dos últimas, la de 2010 y 2015, que han sido muy amplias, en este sentido muy relevantes, porque la de 2010 es la que introduce las responsabilidades de las personas jurídicas. Dos circulares de la Fiscalía, una de 2011, relativa a las responsabilidades de personas jurídicas, y otra de 2016, también relativa a esta modificación del Código Penal, y además las dos con el mismo número, uno 2011 y uno 2016, y con 3 sentencias del Tribunal Supremo, nada más, una de ellas de pleno. La sentencia 514 de 2015, la 154 de 2016 y la 221 de 2016. Si hacemos un repaso rápido por las reformas del Código Penal, que es la primera herramienta que tenemos, vemos que esto, aunque hay muchos autores que dicen que esto viene desde el año 2010, sí, desde el año 2010 se establece la responsabilidad de las personas jurídicas dentro del ámbito del derecho penal. Pero es que ya nuestro Código Penal del año 71, previo a la democracia, ya introdujo un artículo 15 en el año 83 diciendo que el que actuare como directivo u órgano de una persona jurídica o en representación legal o voluntaria de la misma responderá personalmente, aunque no concurran en él y sí en la entidad en cuyo nombre obrare, las condiciones, cualidades o relaciones que correspondían a la figura del delito. Es decir, que si no se cumplían las condiciones necesarias para que la persona jurídica, para que la persona física delinquiera porque eran necesarias determinadas características de la persona jurídica, daba igual, ibas a responder igualmente.
Y en el Código Penal de 1995 eso se mantiene, un artículo 31 y un artículo 129 que establecía consecuencias jurídicas para las personas jurídicas que delinquieran. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no ha habido esta notoriedad de este tipo de resoluciones o por qué no ha habido sentencias que se hayan conocido en el ámbito público? Porque nuestros jueces en España le tienen alergia a los temas económicos en el ámbito penal. Siempre entienden que el ámbito económico es ajeno al ámbito penal y entonces derivan todos los aspectos o todos los asuntos que tengan aspectos económicos al ámbito civil mercantil. Prefieren no meterse en ello. Ha sido la reforma de 2010. La reforma de 2003 también fue relevante, pero tampoco tuvo ese efecto psicológico. La de 2010 y la de 2015 han supuesto un auténtico cambio psicológico en los jueces, que ahora sí ya están obligados a reconocer la responsabilidad de las personas jurídicas y condenarlas en caso de que corresponda. Entonces, este Código Penal y esta modificación de 2015 lo que ha supuesto es la introducción de más de 20 delitos, de 22 delitos, que sí pueden cometer las personas jurídicas. Dentro de esos 22 delitos se ha establecido, y aquí voy a mezclar ya un poco lo que he ido citando, el Código Penal con la circular de la Fiscalía, porque en este espacio de tiempo no nos da tiempo a verlo todo, lo que pretende la modificación del Código Penal es precisamente inculturizar, conseguir que las personas jurídicas se imbuyan de ese espíritu de cumplimiento. Bien. Antes se hablaba de que los defensores de que las personas jurídicas podían delinquir cabían en un taxi. Hoy en día ya estamos prácticamente repartidos en gradas del Bernabéu, quienes están a favor y quienes están en contra. Todo el ámbito jurídico realmente ya se ha dividido en quién es quién en este juego, ¿no? Realmente es un ámbito creativo porque es que no está no está todo definido, está por hacerse. Muy bien. Esos veintitantos delitos que ahora a mí como empresario me caen encima de la cabeza y que hace un año, hace 5 años yo no tenía ninguna obligación de tener en cuenta, ¿qué hago? Bueno, la circular de la Fiscalía habla precisamente de una serie de requisitos que vienen recogidos en el Código Penal, pero los desarrolla un poco, da instrucciones a los fiscales de cómo actuar en relación con ellos, y nos viene a decir, si yo soy un pequeño empresario, si yo soy un mediano empresario, ¿me puedo escabullir de las obligaciones del Código Penal? No. Deberás adaptarlas a tu tamaño y a tus circunstancias, ¿de acuerdo? Si yo soy una gran empresa, por supuesto, y soy una empresa cotizada ya sin ninguna duda. ¿Cuáles son esos requisitos? Vamos a ver. El artículo 31 bis, y bueno, y luego ya todos los que vienen detrás, que esta reforma del Código Penal nos ha hecho repasar el latín, porque tenemos hasta un 31 quinquies, esto es tremendo, pues nos dice lo siguiente. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales o aquellos, ya lo resumo el resto del artículo, o por aquellos que tengan poderes de organización y control. Esto viene a modificar la redacción anterior de 2010 que hablaba únicamente de que serían responsables si no se había ejercido sobre los directivos o sobre los trabajadores el debido control. Este apartado A habla de aquellas personas que tengan capacidad de organización y facultades de control, pero es que el apartado B dice lo mismo, pero lo atribuye a los trabajadores. Siempre que esos directivos no hayan vigilado debidamente a los trabajadores o aquellos hubieran cometido el delito saltándose todas las medidas de control. Claro, para saltarse las medidas de control deberían hacer un esfuerzo. Si son tan fáciles de saltárselas que no hay que hacer ningún esfuerzo, ese sistema de control no es válido. ¿Es importante tener un sistema de control duro, exigente, centrado realmente en el negocio de la empresa y demás? Sí. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el Código Penal prevé la exención, es decir, la ausencia de responsabilidad de la persona jurídica, si se cumplen una serie de requisitos que vienen establecidos. Son 4, lo resumo. Que haya un modelo de organización y de gestión que incluya medidas de vigilancia y control, evidentemente, idóneas para prevenir los delitos en esa empresa, que haya una supervisión del funcionamiento y del cumplimiento de ese modelo de previsión y que los autores hayan cometido el delito eludiendo esos controles fraudulentamente. Lo que supone que debe haber una supervisión y vigilancia continua de ese manual de cumplimiento. ¿De acuerdo?
Si no se cumplen todos esos puntos, habrá una atenuación de la pena. E incluso si se ha cometido el delito y la empresa todavía no tenía implementado esos protocolos de cumplimiento, de los modelos de cumplimiento normativo, podrá ver atenuada su pena si los establece en el momento justamente posterior a la comisión del delito. Junto con eso caben otras atenuantes. Si yo como empresario asisto a la comisión de un delito, veo que unos trabajadores míos o una parte de la dirección ha llevado a cabo la comisión de un delito, puedo ver atenuada la responsabilidad de la empresa si identifico a los trabajadores, coopero, confieso el delito, colaboro con la investigación y se repara el daño sufrido. Y al mismo tiempo se establecen medidas eficaces para evitarlo en el futuro. Ese es el artículo 31.4, ¿no? Claro, de ese manual de cumplimiento normativo, ¿qué requisitos ha de reunir? Pues ahora ya sí el Código Penal nos trae esos requisitos. Muy rápidamente, ha de identificar las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos dentro de esa empresa, establece los protocolos y los procedimientos necesarios para evitarlos, dispone los modelos de gestión y de recursos financieros adecuados, ya decíamos antes que era importante que el Compliance Officer tuviera recursos financieros, para impedir la comisión de los delitos e impone la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar. Asimismo, habrá un sistema disciplinario y, lo más importante, habrá un canal de denuncia. Muy bien. Entonces, ese Compliance Officer ha de vigilar que efectivamente ese protocolo, ese manual de cumplimiento normativo existe y que se está implementando adecuadamente en la empresa. Con eso hecho, o la sugerencia de la Fiscalía, desde luego en su circular, es que ese Compliance Officer dependa directamente del Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque tendrá una conexión directa con los directivos de la empresa y podrá conocer qué sucede en la empresa a través de los trabajadores y de ese canal de denuncia y ponerlo de manifiesto al Consejo para que tome las decisiones adecuadas. Si ha de tener o no categoría de consejero o ha de formar parte del órgano, bien, será una discusión a tener dentro de cada empresa. Parece que con que dependa de ellos es suficiente. Por tanto, si tenemos además de estas normas de obligado cumplimiento y de cumplimiento teórico o voluntario, pues claro, nos enfrentamos luego a la realidad. ¿Qué va a suceder si pasa algo en mi empresa? ¿Yo voy a ser responsable? Porque los directivos evidentemente tienen responsabilidad. Por supuesto, dependerá de qué haya sucedido. Si el directivo ha desatendido sus obligaciones de control de su ámbito precisamente de trabajo, de sus obligaciones, pues evidentemente tendrá una responsabilidad. La empresa tendrá otra. ¿Qué han venido a decir esas sentencias del Tribunal Supremo? La sentencia, la primera que hemos citado del año 2015, solamente incluyó un párrafo para advertir que por mucha reforma que hagamos y por mucha novedad que haya, realmente no debemos perder de vista nunca los principios generales del derecho penal. Y que esos principios son irrenunciables. No podemos perder la seguridad y las garantías que facilitan un derecho penal personal. O sea, cada uno es responsable de lo que hace. No podemos hacer a la empresa responsable de los hechos de un tercero. Y ha de demostrarse su participación en los hechos. Es decir, no podemos hacer a la empresa responsable objetivo o a un directivo únicamente porque es directivo. No, habrá de probarse su participación en los hechos. Por tanto, esa primera sentencia venía a decir, únicamente es un párrafo que viene a decir esto. No renunciamos, ¿no? Como este Tribunal Supremo no va a renunciar a aplicar los principios procesales y sustantivos necesarios. Se produjo mucha expectación con una sentencia posterior que se dio en 2016, que es la que hemos citado, la 575, perdón, el otro número que ahora mismo... Exactamente, el 154, porque fue una sentencia del Pleno. Una sentencia del Pleno muy polémica porque se produce un voto particular de 7 magistrados contra 8 que hicieron la mayoría. Se discutieron muchas cuestiones jurídicas, como es decir, la fundamental, la existencia de ese manual de cumplimiento normativo ha de probarse, de acuerdo, ha de probarse, pero ¿quién ha de probarlo? ¿Ha de probarlo la defensa o ha de probarlo la acusación? Finalmente, el voto mayoritario viene a decir que es el fiscal, que es la acusación particular, quien ha de demostrar la inexistencia de ese manual de cumplimiento normativo o de cualquier medida de control eficaz, que no ha de ser la defensa quien haya de demostrarlo, que desde luego en su interés por demostrar su inocencia lo llevará allí delante del juez y dirá, mire, aquí está, pero será la acusación quien deba demostrarlo. Entonces, realmente enfrentados a cómo se ha concretado la reforma del Código Penal, de acuerdo, la ley, la Fiscalía ha hecho un desarrollo y la jurisprudencia
muy limitada a estas 3 sentencias, ha hecho otro. ¿Qué nos han venido a decir? Que caso a caso y situación a situación se irán resolviendo, porque realmente era muy difícil que el Tribunal Supremo, en el año 2015 o el año 2016, un año después de aprobada la reforma, pudiera manifestarse con fundamento sobre esta reforma, dado que no existen asuntos que hayan llegado al Tribunal Supremo con esta reforma, aplicándose esta reforma. Los 2 asuntos que han tratado eran muy anteriores y únicamente, precisamente por la necesidad de la comunidad jurídica de tener alguna noción que esperábamos como el maná caído del cielo, un poco de sabiduría del Tribunal Supremo, pues como obiter dicta y en el fallo, en el voto particular también, dieron algunas nociones de lo que se esperaba, pero básicamente vienen a decir que habrá que esperar caso a caso y conocer cada circunstancia según se vayan planteando. Por tanto, en estas circunstancias podríamos hablar bien un poco del ejemplo de otros países, o podríamos, vamos a ver, podríamos dejar para alguna pregunta, si fuera necesario, bueno, o algún matiz, por no aburrir más, porque realmente es tan extenso que pretendía dar únicamente unas claves, ¿no? Entonces, en el ámbito del derecho comparado, por citarles, ¿no? Convenciones de Naciones Unidas contra la corrupción, Convención de Naciones Unidas también contra la criminalidad organizada, hay un convenio penal sobre corrupción en el año 99 y bueno, y la ley, el Anti-Bribery Act de Reino Unido. ¿Qué ha sucedido en Europa? Bueno, tenemos los ejemplos de Suiza, Italia y de Alemania, que es lo único que les citaré como ejemplos, por no meterme en el ámbito latinoamericano, que están ahora mismo en desarrollo este tipo de políticas, ¿no? El modelo suizo, el Código Penal suizo sí contempla la responsabilidad penal de la persona jurídica, aunque condicionándola a que sea reprochable a la empresa haber omitido medidas organizativas para prevenir el delito. El modelo italiano sí que es muy parecido al español, porque prevé también consecuencias a la ausencia de vigilancia y de control, y sobre todo, muy importante, tan novedoso es esto, que es que hasta la jurisprudencia española mira la de otros países, y hasta la del Tribunal de Milán, que ha dicho que el compliance officer de una empresa ha sido responsable porque no puso de manifiesto con suficiente fuerza un hecho que se estaba produciendo dentro de la empresa. Es decir, únicamente lo puso de manifiesto una vez y no se preocupó de que aquello se solucionase. Y un tribunal de Milán lo ha hecho responsable junto a los directivos. Claro, es un tribunal de Milán de instancia, estamos pendientes de la apelación, pero esto nos sirve para ver cómo es que todo este ámbito se está construyendo. Y el modelo alemán lo mismo. En el modelo alemán, que es un modelo en el que se mira mucho España, la regulación del compliance officer es estudiada muy especialmente, ¿de acuerdo? Y sí existe una posición de garante, es decir, tiene prácticamente como la peor posición, ¿no? O sea, él tiene que encargarse de que no se den los riesgos previstos en el Código Penal y que no se cumplan control de esas fuentes de riesgo para evitar los daños. Podríamos extendernos, pero también si me extiendo podemos seguir aquí una hora y tampoco me gustaría. No sé, se han quedado muchos ámbitos sin tocar, pero se trataba de dar una perspectiva y de plantear la necesidad de que las empresas y las personas que nos escuchen, que se quieran también posicionar y formar en este ámbito, pues lo busquen y tengan la posibilidad. De hecho, aquí en Bureau Veritas vamos a empezar en octubre, muy posiblemente en octubre, un curso que permita formarse en este ámbito a todos los profesionales que quieran, porque realmente es un ámbito con mucha demanda profesional y muy relevante.